Lamentablemente vemos que el sistema interamericano no está al nivel de este cambio de época, sin poder dar soluciones, o al menos posturas contundentes y decisivas a problemas tales como colonias en nuestra América, me refiero a las Islas Malvinas, o al embargo criminal que sufre ya por medio siglo un país hermano como Cuba, o a cosas tan sencillas como llevar ante la justicia a los responsables del golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Históricamente, la OEA ha servido tan solo como instrumento de política internacional de países hegemónicos, como la llamó alguna vez Fidel Castro, ha servido como ministerio de las colonias. Mi buen amigo José Miguel Insulza sabe que estas palabras no son por su administración, de hecho creo que lo está haciendo muy bien, pero no podemos negar, describir esa influencia desproporcionada, muchas veces ilegítima, de las ONGs, organizaciones no gubernamentales, influencia que, como explicaré más adelante, se está convirtiendo en un problema serio para nuestros sistemas democráticos. Está influenciada por países hegemónicos, por el ONGismo y por los intereses del gran capital, particularmente aquel capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación. No debemos olvidar que la CIT, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido ratificada por todos los países miembros de la OEA y que se financia un 96.5% a través de fondos externos aportados específicamente por países que no han ratificado la Convención de Derechos Humanos de la OEA, de estados denominados estados observadores, principalmente forman parte de la Unión Europea, y organismos y fundaciones de cooperación internacional. Y aquí tenemos un primer problema, la forma de financiamiento, que nos gusta o no condiciona la función y la visión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y creemos pues que los países de nuestra América tenemos capacidad, por pobres que seamos, para financiar nuestras propias instituciones. No podemos aceptar ya la imposición de los principios jurídicos o culturales de las grandes potencias para enfocar los derechos humanos en la región. Ni podemos tampoco aceptar la doble moral de ciertos estados americanos, miembros de la OEA, que no han suscrito o ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero deciden sobre su normativa, sobre su institucionalidad, incluso sobre el salario de sus funcionarios. Existen cosas realmente incomprensibles, por no decir intolerables, incluso aberrantes. Por ejemplo, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington, y sin embargo, Estados Unidos no es signatario de la Convención del Pacto de San José. ¿Cómo pueden ocurrir esas cosas en el siglo XXI y más aún en el cambio de época que está viviendo nuestra América? Resulta que estados soberanos somos llevados al banquillo de los acusados por ONGs sin ninguna representación ni legitimidad democrática, como sucedió con la ONG ecuatoriana Fundamedios. Lo que está en el centro del debate, queridas amigas y amigos, no es la libertad de expresión, que todos defendemos, con la vida incluso, sino la contradicción ética y técnica de negocios privados con fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo un derecho indispensable para la sociedad, la información. Al defender los intereses de estos grandes medios, no se está defendiendo la libertad de expresión ni los derechos humanos, sino tan solo, y como siempre repito, los privilegios del gran capital. ¿Cómo cambiar esta situación? Debe ser uno de los grandes debates planetarios y una de las urgencias de nuestra América. El peligro, escúcheseme bien, el peligro para la democracia, para la verdadera libertad de expresión, no somos los gobiernos que con una inmensa legitimidad democrática estamos cambiando nuestros países sin someternos a ningún poder fáctico, tan solo a nuestros mandantes, nuestros pueblos, a reaccionar, querida patria grande, más altiva, digna y libre que jamás. Hasta la victoria siempre, compañeros.